buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión de la tercera jornada. Y bueno, lo primero, una cuestión de orden. A las 8 menos cuarto nos vamos a ver la puerta de la facultad para, en la plaza de la universidad, me dicen, para iniciar la recreación de la primera parte de la recreación de la última hora de vida de Lorca. Desde la Asociación Politeia, agradecerle al profesor Trenzado, que es el coordinador académico de la jornada, agradecerle su presencia aquí y habernos apoyado tanto durante la misma, y por supuesto a nuestro invitado Miguel Caballero. Hoy abordamos la primera parte de nuestro homenaje a Lorca, que ningún año se nos ha querido escapar, un homenaje a una figura tan grande de la República, de quien Jorge Guillén diría que cuando estaba él no hacía ni frío ni calor, sino que hacía Federico. Así que sin más, tiene la palabra el profesor Manuel Trenzado, profesor de Ciencia Política de esta universidad, para presentar a nuestro ponente. Pues muchísimas gracias, Politeia, y por supuesto a todos los presentes. Yo voy a hacer una breve presentación de Miguel Caballero, que es el profesor e investigador invitado que tenemos todavía la sesión de hoy. Entonces quiero ser breve porque luego la segunda parte de la tarde, aunque esté lloviendo y el día no sea particularmente atractivo, pues vamos a hacer una brevísima excursión por los alrededores para visitar algunos de estos lugares donde se producen los hechos que Miguel Caballero nos relata en varias de sus publicaciones. El otro día, un poco buscando información en los periódicos sobre la repercusión de la jornada, tuve la pésima idea de meterme en esos comentarios que hace la gente. No sé si ustedes han tenido esta mala idea, porque era un poco masoquista, ¿no? Viendo un poco qué decía la gente en estos pequeños foros, en estos pequeños comentarios. Es algo descorazonador y me sentí bastante intimidado. Gente muy airada y que se ve que estaba molesta por algunas de las cosas que aquí se decían o por el hecho de celebrar esta jornada. Y entre ellas me llamó la atención mucho algo que decía que estaban hartos ya con el tema de Lorca, que lo dejáramos en paz, ¿no? Me quedé con eso. Y bueno, esto inmediatamente me recordó una charla estupenda que tuvimos en la segunda jornada del año pasado del profesor Fortes. No sé si alguno de los aquí presentes pudo escuchar a Fortes, magnífico, y también nos prevenía, desde un punto de vista de luego científico y amable, no como estas personas que escriben en los foros de los periódicos, y nos prevenía sobre algo que es la sobredimensión de la figura de Lorca, algo que entre todos hemos sobredimensionado más allá de los méritos objetivables de su producción artística, y de alguna manera se había convertido en una figura que trascendía probablemente el valor de su producción literaria. Es una opinión muy polémica y una actitud muy crítica la del profesor Fortes, pero desde luego sin duda elaborada desde criterios científicos y académicos. Entonces me preguntaba que por qué Lorca en esta jornada, cuando un homenaje a Lorca es de las cosas más manidas que se pueden hacer y menos apetecibles. Desde el 5 a las 5, el primer homenaje que se hizo en democracia, pues deben ser decenas ya los homenajes a Lorca. Es algo que realmente está gastado. Y bueno, yo creo que en esta jornada Lorca no está en cuanto a Lorca, sino como símbolo de algo, ¿no? Como símbolo de algo que se convirtió inmediatamente después de su muerte, que es el símbolo de la represión. He traído una fotografía que además está en el programa que Pablo Laguna elaboró tan magníficamente bien, que es el monolito de la fosa común de Vilna. Si no lo han visto, pues esta es la ocasión de verlo. Esa frase, Lorca eran todos, que está ahí en un monolito en la fosa grande, que podemos visitar el sábado, creo que resume muy bien esta idea de Lorca en cuanto a algo más que el literato, incluso algo más o alguien más que el fallecido, el asesinado de uno de los bandos. Lorca eran todos, y en este todo no están solo los republicanos, sino cualquier persona que ha padecido, que ha sido víctima de cualquier atrocidad que es absolutamente injustificable. Entonces yo creo que Lorca pega mucho una jornada republicana, no por republicano o no por ideología, que es algo que el propio Miguel podrá hablar ahora mismo porque es una de sus tesis polémicas, ¿no? Si Lorca murió por unos motivos ideológicos o por otros motivos. No por eso, yo creo que Lorca era todo también que está simbolizando el dolor injustificado, el dolor aleatorio, el dolor, desde luego, inmerecido, aunque nadie lo merezca, ¿no? Bueno, Miguel Caballero es un investigador que aporta muchas cosas, pero antes de glosar algunos de sus méritos,
Simplemente me gustaría hacer brevísimamente una evolución muy rápida y muy apresurada, Miguel sabe mucho más que yo de todos estos temas, sobre la muerte de Lorca, no los hechos históricos, sino lo que se dijo sobre la muerte de Lorca. Inmediatamente después de la muerte, eso se supo en Granada. Cuando llegan algunos visitantes extranjeros, a los que luego haré alusión y veremos la foto, como Brena o Claude Buffon, no se sabe de dónde está Lorca. Bueno, sí se sabe, ¿no? Más o menos, en la zona. En Granada se sabía, obviamente. Lo que no lo sabían eran ellos. Y después de la inmediata ejecución de Lorca, hay toda una serie de rumores en la ciudad y poco a poco van trascendiendo al bando republicano, probablemente por personas que se pasaron de bando, que pudieron fugarse, y empezó a llegar la noticia del asesinato de Federico García Lorca. Inmediatamente la contrainformación, que es un arma de guerra poderosísima del bando nacional, empezó a hablar de que Lorca estaba desaparecido o que finalmente sí había sido asesinado, pero por los suyos propios. Cuando aquello adquiere dimensiones de símbolo inmediatamente, de escándalo internacional y de algo muy negativo para la opinión pública internacional, para con el franquismo, pues empieza a improvisar una suerte de explicaciones. El propio Franco, si eso me dedica las palabras publicadas en la ABC de Sevilla en 1937, habla de que ese escritor murió mezclado con los revoltosos. Son accidentes naturales de la guerra. Fue una especie de acción de guerra por incontrolados. Este discurso pues se mantuvo mucho tiempo. El propio Franco, a los pocos los años 40, incluso inició una investigación, ordenó una investigación. Miguel no lo podrá contar, que conoce este tema estupendamente. Por tanto, García Lorca no había muerto por una acción premeditada y en un contexto de represión de la ciudad de Granada, sino una acción de guerra por parte de incontrolados que no se pudo evitar. Bueno, así estaban las cosas. En los años 50, la muerte de Lorca empieza a ser una bola de nieve poco asumible para la dictadura y empiezan a pergeñarse otro tipo de discursos sobre su muerte. Entre ellos, el acuñado por el poeta gaitano José María Perón o por un francés de origen alemán llamado Schönberg, que hablan que Lorca fue asesinado por motivo de su homosexualidad, por un ajuste de cuenta homosexual, que no sé muy bien qué quiere decir eso, al igual que quiere decir un ajuste de cuenta heterosexual, pero por su homosexualidad fue asesinado, probablemente por algo oscuro. Y adornaba todo esto con una lectura tanto rara de los sonetos del amor oscuro del propio Lorca, ¿no? Por tanto, Lorca pierde esa condición, o tratan de que pierda esa condición mítica para convertirlo en víctima de un asunto privado y probablemente un asunto incómodo también para la izquierda en aquel momento, como era la condición homosexual de Lorca. Bueno, luego llega Marcel Auclair, Ian Gibson, Agustín Penot, que ahora veremos brevísimamente, y tratan de discernir el por qué murió Lorca y empieza a aflorar lo que ya era obvio al principio, y es que Lorca fue asesinado por varios motivos, pero principalmente por un motivo de ideología, por un compromiso ideológico mayor o menor, pero al menos el bando nacional lo identificaba ideológicamente y ese fue el motivo principal de su ejecución. Era muy conocido, había estado muy vinculado a posiciones de izquierda, sobre todo a Fernando de los Ríos, del cual era pariente y político, y por tanto fue una persona que por distintas adherencias y adhesiones pues tuvo esa imagen que le costó la vida. Bueno, y lo establecido por Gibson y otros pues se ha mantenido de manera bastante sólida y casi tópica, hasta que llega el señor que tengo al lado, Miguel Caballero, que empieza a hacer investigaciones de otro tipo y a plantear que dentro de estas múltiples causas hay una fundamental que no ha sido lo suficientemente investigado, no se le ha dado la importancia suficiente, y es que Lorca, aparte de lo anterior, pero murió también por unos motivos de disputas familiares, como en toda la guerra. En la guerra muere gente por muchos motivos, pero es el momento en que las vendetas se desencadenan y las venganzas familiares pues aprovechan la situación para desencadenarse. Por tanto, no quiero glosarte porque tu hipótesis es tuya y tú no la podrás explicar fantásticamente, Miguel, pero en ese fuego cruzado entre la CEDA, la Falange, la significación política de Lorca, había un aspecto fundamental, a veces minimizado, como era la venganza de la familia Roldán o de la familia Alba, lo de Bernarda Alba, que era Francisca Alba, y que aprovechó la circunstancia para, de alguna forma, saldar cuentas con Federico García padre y con la familia Lorca en general. Investigadores, lo ha habido muchos,
desde los primeros tiempos. No les voy a aburrir con nombres, porque muchos los conocerán y a algunos pues, quizá tampoco le interese muchísimo, pero no puedo sino poner una fotografía de alguien tan conocido como Gerald Brennan. Brennan viene a Granada en el 49 y pregunta por ahí. Claro, si llega a ser granadino español no podía preguntar por ahí, pero por ser inglés, pues alguna cosa más podía acceder y algo más se entera. Y Brennan y también un investigador francés llamado Claude Cuffon, que lo voy a poner inmediatamente para que veamos su cara ya de mayor, un señor mayor, pero vino aquí de jovencito porque estuvo en Granada también en el año 48, pues pregunta, hace sus investigaciones y Brennan se anticipa, lo publica en La Faz de España, que es un libro de sus viajes, se dedica un capítulo a la muerte de Lorca, lo publica en 1950 en Gran Bretaña, obviamente no en España, y Claude Cuffon lo publica en el 51 en una revista literaria francesa que luego da lugar a una obrita llamada Granada y García Lorca. Este libro que tengo yo está editado en Argentina. Al igual que el de Brennan era un libro británico, o Claude Cuffon publica en Francia, como no podía ser de otra forma. Es muy interesante y un libro que es apasionante en cuanto a documento literario. La figura de otro investigador, que le voy a poner la foto inmediatamente, que es Agustín Penón. Agustín Penón es norteamericano, hijo de exiliados españoles, y viene a Granada a mediados de los años 50. Y hace lo que hicieron los anteriores, alguien fascinado por Lorca, por la figura y por la literatura de Lorca. Recorre los lugares lorquianos, casi en peregrinación devocional. Y luego, cómo no, pues se pone a preguntar, y lo pone en contacto con los rosales, con unas personas y con otras, y empieza a investigar y hace, pues yo creo que hasta ese momento, una recopilación de testimonios orales y también de algún documento superior a la de Cuffon y Brennan, pero no pudo publicarlo, no se atrevió a publicarlo. ¿Por qué? Porque eso comprometía la vida y la hacienda, incluso de muchas personas que le habían dado información. Toda una maleta llena de fotos y papeles, entre ellos el documento que sacó de la Cancillería que certificaba la muerte de Lorca, pues esa maleta estuvo dando vueltas, estuvo en manos de Ian Gibson incluso, hasta que la autora granadina Marta Osorio tuvo la magnífica idea de darle forma con el título de Miedo, Olvido y Fantasía. Miedo a hablar, olvido de la figura y fantasía de algunas personas locales que ya fantaseaban en exceso sobre los acontecimientos. Es un libro, desde luego, delicioso y póstumo porque se publicó recientemente. Se me ha enseñado, pero si le interesa a alguien la portada, pues por aquí la tengo. Acaban de sacar una segunda edición que no sé si seré capaz de volver a releer. Bien, y luego llega la persona que todo el mundo conoce cuando habla de la muerte o la biografía de Federico García Lorca, que es un joven irlandés que viene a hacer la tesis doctoral a Granada en el 64, hace el devocionario ritual habitual en Lorca, empieza a preguntar, creo que abandona la tesis original y se convierte pues, en un biógrafo excelente, probablemente el mejor biógrafo de Lorca, y el investigador, aquí conocen a Gibson, lo han visto mil veces me imagino, el investigador lorquiano casi por excelencia. El fruto de su investigación, con el título La muerte de García Lorca y la represión nacional de Granada de 1936, se edita por Ruedo Ibérico en París, siguiendo un poco la estela de todas las personas que le he hablado antes, que no son españoles, que recopilan información y que publican fuera, en el caso de Penón, que queda inédito, porque no podía ser de otra forma. Luego Gibson pues, siguió investigando, siguió ampliando sus indagaciones. Esta es la edición original del libro publicado en Ruedo Ibérico, la primera otra edición, y se convirtió casi en la figura por excelencia en temas lorquianos. Bueno, Gibson consigue documentos, consigue información, pero sobre todo en el tema de la muerte en concreto, pues se basa en testimonios orales y lo ha ido elaborando y reelaborando en varias obras suyas, como la magnífica biografía que tiene sobre Federico García Lorca, que ha publicado de varias formas incluso, ¿no? Bueno, y así está la situación, y un poco parecía que se podía decir más. Hay algunos autores menores como Vila San Juan, que aprovechan y publican una entrevista sin gran valor, hasta que llega alguien que empieza a romper los esquemas, que es Eduardo Molina Fajardo. Eduardo Molina Fajardo era falangista y director de Patria,
y esa condición de falangista y director de Patria le facilita. He conseguido una foto de Molina Fajardo que está muy jovencito, ya murió el hombre en 1983, ¿verdad? No sé si eso es tener cara de director de Patria, pero es muy verosímil, ¿no? Y Eduardo Molina Fajardo, en su condición de falangista, pues tiene acceso a personas que con otra figura que no fuese el director del diario de la Prensa Nacional del Movimiento y falangistas no se hubiesen sincerado, era alguien de los suyos. Y Molina Fajardo consigue mucha información, alguna documentación y testimonios orales hasta entonces inaccesibles para personas como Gibson. El destino desgraciado hace que muera en el año 79, dejando documentos, dejando borradores, dejando bocetos, que finalmente pues la viuda y no sé si alguien más, Miguel me podrá por ahí, el hijo, logra darle forma y se edita y pasa completamente desapercibido. Se ha vuelto a reeditar hace un año o así. Y para cualquier interesado pues, se convierte en la obra de referencia. Donde llegó Molina Fajardo no llegó Gibson, aunque Gibson es un excelente y el mejor biógrafo, pero para el tema de la muerte yo creo que parecía que lo que había conseguido Molina Fajardo, más allá no se podía ir. Bueno, y ahí llega Miguel Caballero, y en un primer libro, acompañado de otra autora, Pilar Góngora, pues edita este libro que además va acompañado de un youtuber, muy recomendable. Te estoy haciendo, Miguel, la venta, ¿no? Que lo tenemos aquí, en grande. El título es muy de venta, pero no sé si perfectamente descriptivo. Que no estaba yo de acuerdo, ¿no? Con ese título nunca estaba yo de acuerdo. Pues entonces, son cosas de la editorial. Me alegra que lo digas, porque la verdad... Es muy pretencioso. Claro, la verdad, ¿no? La verdad, nada más y nada menos, sobre el asesinato de García Lorca, historia de una familia. Y bueno, ¿y qué tiene este libro que no tenga los anteriores? Este libro de Miguel Caballero y de Pilar Góngora. Pues tiene horas y horas de polvo en las pestañas, me imagino. Es decir, de archivos, documentos y documentos. Está tan manido preguntar, está tan manido el testimonio oral, y cuanto más que estamos en el siglo XXI, que si no acude a fuentes documentales es muy complicado. ¿Y qué hacen Miguel y Pilar Góngora? ¿Qué hacen estos dos autores? Pues hacen, yo creo que además el libro los tiene un libro de historia social de la Vega de Granada. ¿Dónde viene la familia de Federico García Padre? ¿Quién era Federico García Padre? En cualquiera de estos libros es un terrateniente de la Vega y poco más. Pero aquí se destaca la importancia y la génesis de esta familia desde el siglo XVIII. Y todo el entramado de alianzas, de casamientos, de propiedades, copropiedades, de dinero que presta, dinero que le deben, negocios, etc. Federico García, padre, ahora es el padre, pero en realidad era el Federico García, conocido en Granada, hasta que Lorca alcanza alguna mínima celebridad. Era un personaje importantísimo en la vida social y en la vida económica de Granada. Y en esa condición se granjeó amistades, una red de favores, clientelismo, pero también una red de enemigos y una red de personas que estaban deseando saldar cuentas con don Federico García, en su propia figura, en la figura de su padre, de su hijo, perdón, o en la figura de cualquiera de la parentela que tenía. Por tanto, es un libro que aporta algo, documentos, información, bucear en archivos. Es un libro de horas y horas. Uno leyendo esto y dice, pobre chico, lo que tuvieron que pasar. Horas y horas de trabajo, de reconstrucción. Por tanto, es un paso nuevo y un paso adelante. Y finalmente, cuando parecía que no se podía ir más allá, pues llega Miguel y publica el libro que nos va a presentar cuando yo me calle, que lo tenía por aquí, va a ser muy chiquitín, las 13 últimas horas en la vida de Federico García Lorca. ¿Qué destaco del libro? Como yo creo que es su principal valor, pues nuevamente el carácter documental. Se basa en la investigación de Eduardo Molina Fajardo y la somete a una revisión. Una revisión en el sentido, lo que dice Molina Fajardo se puede comprobar o no. Lo que se puede comprobar documentalmente, sí o no. ¿Esto nos aporta información objetiva y verídica, sí o no? Y yo creo que sí. Es decir, Miguel Caballero ha dado un paso donde parecía que no se podía despeñarte y realmente sin caer en lo obvio y en la reiteración. Y nos presenta, no voy a hablar más del libro porque es su cometido, nos presenta qué ocurrió ese día 16 de agosto en los últimos momentos. ¿Quién fueron las personas implicadas en la ejecución de Federico García Lorca? E incluso en un apéndice que parece menor, pero que es lo que más repercusión ha tenido,
dónde podía estar el enterramiento definitivo de Federico. Acabo, Miguel, con una brevísima locura, digo porque aparte de todo esto que es objetivo, científico, por decirlo de alguna forma, pues luego hay hipótesis raras, hipótesis sobre el desenterramiento del cadáver y que luego lo echa una cosa común. Un libro finalmente parado en imprenta de Fernando Guijarro, que dice que la familia rescató el cadáver y que puede estar en Nerja, o el último, porque uno no gana ya para susto, es un libro de Santiago Roncagliolo, El amante uruguayo, que es la vida de una persona muy singular, Enrique Amorín, que afirma que está en Salto, Uruguay, que robó el cadáver y lo llevó a Uruguay y está justamente en este monumento que estamos viendo, aquí en esta cajita, ¿no? Que es algo realmente insólito. Bueno, Miguel Caballero, que ya glosado, tiene más publicaciones, es un investigador de historia local de Madrid, lorquiano, cronista oficial de Láchar, asesor en documentales como Lorca el Marco de Jaime Obense, Morente, El Barrero de Picasso, tiene otras publicaciones como Federico García Lorca, vocal de la Junta Nacional de Música y Teatro Lírico, o Federico García Lorca en África, crónica de un viaje al protectorado español de Marruecos. Es decir, que tiene una, no solo inteligencia y capacidad de trabajo, sino ya una obra sólida. Pues creo que conocer, digo para distanciarnos de la gente que escribe en esos chats y en esos foros venenosos de los periódicos, creo que conocer rompe mitos, que conocer rompe orejeras ideológicas. Creo que hay un clamor de odio todavía que resuena y que debe ser barrido con dos cosas. Uno, razón, estudio, conocimiento, y otro, dignidad, sin dejarnos arrastrar por ese viento terrible que sigue sonando desde el año 1936. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí, por tu participación y desde luego por tu obra. Gracias a ti. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes Politella, a Manuel Trenzado, organizador de esta jornada, a Pablo Laguna, a Ricardo, pues que se hayan acordado de mí para hablar de estos trabajos en definitiva que hago sobre Lorca. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público, me disculparán ustedes, pero yo no soy una persona que esté acostumbrada al público. Yo estoy más tranquilo con mi ordenador y con mis papeles trabajando que hablar en público. Por eso, discúlpenme todas las lagunas o todos los errores que pueda cometer. Lo que se intentó en el primer libro de La verdad del asesinato, en realidad el subtítulo, que es la historia de una familia, es el libro real, es la historia de la familia de Lorca desde el siglo XVIII, que desde Armilla se asientan en el Soto de Roma, en Granada, y bueno, es un recorrido de la familia desde que se instalan los primeros moradores allí hasta que el padre en 1940 se va de España. Ahí ya, en este libro, pues ya se esboza estas rencillas personales que el padre de Lorca tenía con determinados propietarios de la Vega. Él era un propietario, y bueno, ahí se disecciona un poco las causas de este asesinato. Porque para entender el asesinato de García Lorca voy a leer porque me siento más seguro leyendo. Hay que remontarse hasta su antecedente familiar en el siglo XIX. No fue una sola, sino una concatenación de causas las que dieron lugar al asesinato, que como la mayoría de las que se produjeron en la guerra civil, producto de una sublevación militar contra el régimen republicano y democrático que se produjo el 18 de julio del 36, tuvieron su origen en rencillas privadas, lejanas a posicionamientos políticos y a otras causas más impersonales y más frías, maceradas en la cuba del odio y las venganzas familiares. A todo esto no fue ajeno el trágico destino de Federico García Lorca. Yo entiendo, y es mi opinión personal, que la mayor parte de las víctimas de la guerra civil fueron víctimas por odios personales
por temas de tierra, por temas de rencilla, estamos hablando del caso de la Vega de Granada, por temas económicos, y la guerra lo que hizo fue ajustar cuentas. En la guerra se ajustaron todas estas viejas rencillas y todas estas viejas cuentas. Lo que sigo diciendo puede ser que políticamente no sea correcto, pero es lo que yo pienso. García Lorca nunca no fue un personaje político. La política no le podía interesar más que nos puede interesar a cualquiera de nosotros, porque no tuvo una implicación partidista en ningún momento. No estuvo comprometido políticamente con ningún partido político. Y eso es muy importante resaltar, que yo reto a cualquier investigador a que me demuestre que Federico García Lorca tenía una implicación partidista en algún partido político. Aunque sí es verdad que colaboró durante el periodo republicano, el llamado bienio reformista, en varias iniciativas culturales que aquellos primeros gobiernos entusiásticas y febrilmente promovían. Y que siempre dentro de esta iniciativa hubo un ministro que tuvo una importancia fundamental, que fue el ministro don Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y ministro de Justicia, que después llegaría a ser el suegro de su propio hermano, de Francisco García Lorca. Fundamentalmente conocidas en la actualidad son varias de las iniciativas culturales durante el Ministerio de los Ríos. La más conocida es la dirección del grupo universitario La Barraca, que llevó a los más remotos pueblos de España el teatro de los autores clásicos españoles, basado en otro antecedente que hubo en Italia, en la Italia de Mussolini, que eran los carros de Thespis, que era una iniciativa de la Italia mussoliniana de llevar el teatro también a los pueblos. También estas iniciativas estuvieron presentes en Rusia y en Portugal. La segunda implicación que tendría Lorca con la República sería el nombramiento como vocal de la Junta Nacional de Música y Teatro Lírico. Fue un organismo que se creó en la República con la idea de divulgar la música, digamos, llevar la música a las clases populares, es decir, bajarla de la élite y que las clases populares tuvieran conocimiento de la música. En principio, esta Junta Nacional se creó en el 32, entre ellos estaba Manuel de Falla. Pero Manuel de Falla, una de las condiciones que se necesitaban para hacer vocal de la Junta Nacional de Música era residir en Madrid. Manuel de Falla se vino a vivir a Granada y esa vacante que tenía Manuel de Falla en la Junta Nacional de Música y Teatro Lírico la ocupa Federico García Lorca. Este es un tema inédito que no se ha hablado hasta ahora. Después de este cargo él dimitió en el 34, una vez que tras las elecciones de noviembre del 33, el bienio reformista, digamos, se gana las elecciones, se apoda por lo que se llama el bienio negro. Al llegar el bienio negro, digamos, eran los partidos de derecha que ganan las elecciones del 33, Federico García Lorca dimite. Es decir, que se ve su implicación, o vemos su implicación con este primer bienio reformista, pero cuando llega el año 34, en que ya el Ministerio de Instrucción Pública, digamos de la derecha, quiere hacer unos recortes tan drásticos y tan grandes en el Ministerio de Instrucción, en la Junta Nacional de Música, Federico García Lorca dimite. Y otra iniciativa cultural en la que participa Lorca con la República, pues son los cursos de verano en distintas universidades, como la de Murcia, y en muchas universidades que estoy trabajando en ello, y es un estudio que espera ver la luz pues, en un tiempo prudencial. Esto, el conocer este tema también, pues, digamos, ayuda a completar la biografía del poeta. Es decir, que parecía que sobre Lorca ya estaba todo dicho, que ya con Gibson, digamos, o con todo lo que se había dicho hasta el momento, pero quedan muchas cosas que decir por Gibson, de Lorca. Es decir, que cuando yo no esté, todavía habrá muchas más cosas de Lorca que se desconozcan. Siguiendo, por último, y en el ámbito del ministro de los Ríos, Manuel acaba de sacar el libro este de Lorca en Marruecos, y fue un viaje que hizo en
un viaje oficial que hizo en calidad de secretario personal de Fernando de los Ríos en diciembre de 1931, una vez ya que se proclama la República y Fernando de los Ríos es nombrado ministro de Instrucción Pública. Recorre el protectorado español, va conectando con las distintas culturas de allí, y el tema no es baladí, es muy interesante y que tiene que ver con la muerte, porque la supuesta denuncia que Ruy Alonso hace para que detengan a Lorca, ya se habla de que era secretario personal de Fernando de los Ríos, es decir, que quien hizo esa denuncia sabía una realidad palpable como era que había actuado como secretario personal de Fernando de los Ríos. La prensa de la época, la prensa reaccionaria de la época, habló incluso de, lo acusó tanto a Fernando de los Ríos como a Margarita Sirgu como a Federico García Lorca, pues miembros de la masonería, del comunismo y enemigos, digamos, de la judíos, lo acusaban de judíos, musulmanes, moros, en fin, todo esto, enemigos de lo que sería la España tradicional. Como ya he dicho, pues la denuncia de Ruy Alonso la denuncia de Ruy Alonso en 1936, en agosto del 36, que da lugar a la detención de Lorca, pues ya he dicho, aparece este dato de que era secretario general Fernando de los Ríos. Lo que he puesto hasta ahora es lo conocido de la implicación del poeta en lo que fue el gobierno republicano, y fundamentalmente gira en torno a la figura de Fernando de los Ríos, que fue profesor de Derecho tanto de él como de su hermano Francisco, como el miembro, digamos, de la familia rival que encabeza los odios contra Lorca, que era Horacio Roldán, que era compañero de promoción de Francisco García Lorca. Reitero que en ningún momento de su vida se comprometió con ningún partido político, aunque sí firmara manifiestos en favor de asociaciones de uno y otro signo. Y se da el dato curioso de que la Italia Mussolini lo llegaría a invitar a él y a Benavente a congresos de teatro. Sus amigos eran de un amplio espectro que va desde la izquierda hasta la derecha, falangistas incluidos, como eran los Rosales, como era Romero Murube, como podían ser pues, las personalidades de izquierda, como Alberti, es decir, que incluía un amplio espectro. Lo que yo sí quiero decir que no tenía un partidismo, pero sí era un ferviente republicano, y eso sí lo quiero decir, porque la República instaura una serie de libertades que a él la asume y que a él le vienen muy bien. Entonces, bueno, era un ferviente republicano. Con esto quiero decir que la apropiación que en su día hicieron de su figura los partidos de izquierda, desde el primer momento de su asesinato, yo lo considero personalmente, esto es una opinión muy personal mía, como una apropiación indebida de la figura del poeta. Y que buscaba, uno de los motivos de esa apropiación era recalcar la brutalidad de los sublevados, que ya de por sí fue cruel y que no necesitaba tampoco el asesinato del poeta para acentuarla. La represión aquí en Granada es bastante cruel, porque los protagonistas de la represión, de la sublevación militar del 36 en Granada, ya lo habían intentado en el 32, eran los mismos actores. En el 32 fracasó porque el pueblo llegó a armarse y pudieron parar a los militares, y en el 36, desde el primer momento, lo que tratan es de crear, esos mismos actores que inician la sublevación, lo que tratan es de crear un régimen de terror y que nadie se mueva en Granada. Ahí estaba de Guzmán con las órdenes de Queipo de Llano, y fue el principal motivo de esa represión fue el fracaso de la Sanjurjada del 32 aquí en Granada. Sobre este tema yo siempre lo digo, yo he tenido, hasta que murió Pepín Bello, tuve una amistad entrañable con él. Pepín Bello era un amigo de la residencia de estudiantes de Lorca y murió con 103 años, murió hace un par de años, creo recordar. Y en largas conversaciones que yo he tenido en su casa, allí en el barrio de Prosperidad de Madrid, siempre me decía que Federico García Lorca no era político, que Federico venía de una familia de derecha. Incluso lo tengo grabado así en la cabeza,
con la voz aquella que tenía que decía Federico era de derecha, me lo ha dicho miles de veces. Es decir, que él acentúa, y él lo conocía bien, de que era una familia de derecha y que yo creo que la política le interesaba más bien poco, es decir, era más bien poco simplemente lo que nos puede interesar a cualquiera de nosotros. Por eso, yo entiendo que el hecho del apoliticismo del partidista del poeta hace que su crimen sea todavía más cruel, porque no había motivos para asesinarlo, los motivos que se esgrimieron. Ya con todo lo que he expuesto hasta ahora, había que investigar en las causas reales de su muerte. Y las causas reales de su muerte habría que buscarlas en la Vega de Granada y en los antecedentes y problemas familiares y de la política local que había tanto en Fuentevaquero como en Valderrubio como aquí en Granada. Como ya ha dicho bien Manuel, en este libro anterior de la historia de la familia, pues se sustanciaron, se analizaron las causas de su muerte y llegamos a la conclusión de que la muerte de Lorca, las causas de la muerte de Lorca se inician en el siglo XIX, es decir, 50 años antes de su muerte, en 1880, cuando estas familias, como el padre de Lorca, como los Roldanes, son, digamos, arrendatarios y se convierten en propietarios, pues en ese proceso de convertirse en propietarios, ellos no tenían la capacidad, digamos, económica de comprar tierra, la van comprando juntas, después van comprando estas tierras juntas, y llega un momento que con el enriquecimiento de la remolacha azucarera, la producción de la remolacha azucarera en la Vega de Granada, pues tienen que dividirla, y en esa división de las tierras pues ya surge el problema, que sería una de las 4 o 5 causas fundamentales. Después estas familias productores de remolacha azucarera de la Vega de Granada se dedican al sector, digamos, de la producción de azúcar, empiezan a comprar fábricas de azúcar, a ser accionistas de las fábricas de azúcar, y ahí hay un episodio también de que los Roldán, la familia Roldán, que son los rivales, los instigadores sin duda de la muerte de Lorca, pues tienen una serie de problemas con el padre Lorca. El padre Lorca, digamos, era un tiburón económico, era una persona que sabía mucho de negocios, y bueno, pues es prolijo de contar todo esto, pero gracias a esos enfrentamientos económicos con la fábrica de remolacha azucarera, surge ya más roce. Después, bueno, hablamos de toda esta instalación de tierra. Y después otra de las causas fundamentales es que el padre de Lorca, el padre del poeta, en 1909 se traslada de Fuentevaquero a Granada, se traslada la familia, y él ya que es un empresario, un hombre de negocio, un hombre que ha ganado mucho dinero, pues intenta probar suerte en la política, y de hecho pues consigue un acta de concejal en el Ayuntamiento de Granada en 1917. La familia Roldán, que va un poco siguiendo la estela que va dejando la familia Lorca, la agudeza y la inteligencia que tenía Federico García Rodríguez, pues intenta pues, seguir la estela. Y Federico García Rodríguez es miembro del Partido Liberal y los Roldán son miembros del Partido Monárquico, del Partido Conservador Monárquico. En las elecciones de 1918 para el Ayuntamiento de Granada intenta Alejandro Roldán, que era, digamos, la cabeza visible de la familia Roldán, intenta entrar en el Ayuntamiento de Granada como concejal, pero en el distrito de San Ildefonso, que es donde estaba él secretario por el distrito de San Ildefonso, irrumpe el día de las elecciones con un grupo de gente armada, entre los que va Tres Castro, con Luis Tres Castro, y irrumpen, depositan en la urna las papeletas que les da la gana y irrumpen armados. Y entonces, claro, esto hace que se anulen las elecciones y el padre Lorca sí sale elegido. Entonces ahí se va acentuando un poco también, entienden ellos que detrás de la invalidación de aquellas actas electorales
que invalidan la elección de Alejandro Roldán, está el padre de Lorca. Se sigue engordando la bola, es una bola que se va engordando, y otra una de las causas, y otra podría ser la matriculación, cuando los hermanos García Lorca están estudiando la Facultad de Derecho, se matricula en Derecho también, digamos, la cabeza visible de la otra familia, que era Horacio Roldán, y la verdad que uno de los profesores es Fernando de los Ríos, y Horacio Roldán siempre entiende que como él era totalmente distinto en ideas, pues que son ayudados por Fernando de los Ríos, y que incluso que a Federico García Lorca le aprueban digamos, la carrera de Derecho por influencias familiares, porque el padre era concejal del ayuntamiento y varios concejales del ayuntamiento de Granada eran profesores de la universidad, entonces entienden que hay cierta influencia. De todas maneras, yo lo que hice en su día fue analizar los exámenes finales, tanto de Horacio Roldán como de Francisco, que digamos son los contemporáneos y los que terminan la carrera al mismo tiempo. Y lo que sí entiendo yo, ya consultando con un profesor de universidad que me asesoró, me dijo que tanto la nota de Francisco, que era sobresaliente, como la de Horacio, que era aprobado simplemente, pues que una estaba sobredimensionada y la otra estaba demasiado baja. Bueno, pues esto es otro de los temas que se hablan y que van engordando esta serie de odios. Y por supuesto ya el motivo principal de esta familia fue la escritura por parte de Federico García Lorca de la Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba, siempre, opiniones personales mías, siempre, eso que lo digo yo, la Casa de Bernarda Alba yo entiendo que es una venganza literaria por parte de Lorca hacia esa familia rival del padre. Tacha digamos, al marido de Bernarda Alba de mujeriego, a Pepe Romano de mujeriego, que anda con una y con otra, cuando en realidad todo eso era falso. Y incluso a Bernarda Alba la tacha de dictadora, de una persona con mucho carácter, y nada, todo eso es falso, porque yo he tenido acceso a documentos personales de Bernarda Alba, de Francisca Alba, y testamentos en los que aparece el padre de Lorca como albacea, documentos de préstamos que el padre de Lorca le hace a esta familia, a Bernarda Alba. Es decir, que no era esa mujer déspota que él nos quiere dar a entender en su obra de teatro. Y bueno, esto unido, todo esto, la encarnación del poeta, todo esto que Pepe el Romano se casa con una de las hijas, a los 8 años enviuda y se casa con otra que estaba soltera, que era temas normales en la Vega de Granada, porque lo que se trataba entre estos propietarios era de ir conservando las tierras, pues era un hecho normal. El Lorca lo lleva al extremo un poco histriónico de los amores y desamores y todo esto pues molesta a una familia conservadora en Valderrubio como era la Roldán. Es, sin duda, la gota que colma el vaso de esta rencilla, la escritura de la Casa de Bernarda Alba. A mí me ha dicho mucha gente, porque la Casa de Bernarda Alba se termina de escribir en junio del 36, que no tenían conocimiento, no podían tener conocimiento los Roldán de la escritura de esta obra. Sí lo tenían. El proceso creador de Lorca, cuando escribió una obra de teatro, es que lo escribían 3 o 4 años, y tanto la familia Roldán como su propia familia estaban al tanto de todo lo que estaba escribiendo. Incluso su madre llegó a pedir que cambiara el nombre de los personajes, cosa que no hizo Lorca. Siguió con los nombres reales de los personajes. Lo que sí es cierto es que cuando Federico viene de Madrid a Granada, huyendo un poco, pensando que en Granada podía estar más resguardado cuando se inicia la sublevación militar del 36, lo que sí es cierto es que la familia esta Roldán, que ya ha participado en la sublevación militar, no olvidemos que uno de los miembros de la familia Roldán era el capitán Fernández, que era uno de los militares sublevados. Ellos ya han participado en la trama civil porque
La sublevación militar de Granada no hay que entenderla como una sublevación militar, hay una trama civil detrás, una trama civil que no se ha estudiado y que yo publicaré próximamente, lo que es el engarce que hay entre la trama civil y la trama militar. Es decir, que no fueron 4 militares o 600 militares que habían de guarnición los que inician la sublevación, no. Hay una trama civil que son los que sirven de correa de transmisión para que tenga éxito. Y entre ellos estaba la familia Roldán. La familia Roldán está en una preeminencia, en un lugar privilegiado en esa sublevación. Cuando Federico viene a Granada, pues lo están esperando para ajustar cuentas. Y esas, digamos, esas son las verdaderas causas, las que yo entiendo. Pero no hay que descartar lo que estamos hablando de haber sido secretario de Fernando de los Ríos, de haber colaborado con la República. De todas estas cosas no nos tenemos que olvidar. Un poco quería explicar estas cosas que se habla muy poco. Se habla muy poco de las causas del asesinato. Y ya hablando un poco más del libro, pues les quiero decir que mi libro es como una continuación del libro de Eduardo Molina Fajardo, el investigador que más profundamente llegó a conocer y a saber lo que pasó en las últimas horas de la vida del poeta fue Molina Fajardo. Molina Fajardo era falangista, era director de Patria y era camarada de los que estuvieron, de los que participaron tanto en la detención como en la ejecución del poeta. ¿Yo qué he hecho? Simplemente, como ha dicho bien Manuel, he diseccionado el libro, lo he investigado, lo he puesto, lo he documentado y ya lo que le he dado, digamos, el final que le hubiera dado si él hubiera vivido. Si él hubiera vivido, seguramente que hubiera llegado a las mismas conclusiones que yo he llegado y a ponerle fotos y rostros a los asesinos. Hay 4 testimonios, el libro de Molina Fajardo son 48 testimonios, de los 4 son muy fiables y fundamentalmente lo que yo hago es terminar el trabajo que inicia Molina Fajardo. Les quiero decir por qué el título del libro. El título del libro son las 13 últimas horas, porque yo entiendo que son las que transcurren desde su detención en la casa de los Rosales, en la calle Angulo número 1, hasta que lo ejecutan antes de las 4 de la mañana, y hay documentos verídicos que nos demuestran que lo matan antes de las 4 de la mañana, que lo asesinan en los campos de instrucción de allí de Facar, y por eso es el título del libro, las 13 últimas horas en la vida de Lorca. Yo me gustaría contarles más cosas, pero tenemos poco tiempo, yo ya creo que hemos llegado, y entonces yo lo que, si Manuel está de acuerdo, yo me muevo mejor en el cuerpo a cuerpo, me muevo mejor en que ustedes me pregunten y yo les contesto. Lo que ustedes quieran preguntar, yo les contesto amablemente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Bueno, antes de empezar las palabras, por si acaso se empieza a ir la gente, comentar unas cuestiones de intendencia. Este sábado, como ya anunciamos, pondremos autobuses para que la gente pueda ir a la segunda parte de la visita que haremos en cuanto terminemos la ronda de preguntas. Entonces, para ir a la visita del INDA, el autobús es tanto para gente que está inscrita en la jornada como para cualquier persona que quiera asistir, se puede apuntar en la entrada y es totalmente gratuito, no hay ningún problema. Entonces, dicho esto, pues ya... ¿De dónde van a salir? Sí, claro, bueno, la entrada de todas formas me informarán, pero sale en los comedores universitarios, que están aquí al lado. ¿Dónde? Los comedores universitarios. Ah, en los comedores. Que están aquí al lado, saldrá el sábado a las 11:30. A las 11:30. Que a las 12 empieza la visita guiada y demás, entonces, eso. Dicho esto... Calle Rector Marino Centro. Pues eso, calle Rector Marino. Que está muy implicado también en la muerte de Nosotros, como quedó demostrado el martes. Bien, pues tenemos muy poco tiempo porque habíamos previsto iniciar la visita guiada a las 8, pero quizás se nos un tanto tardía. Había que cuenta que estaba chispeando, no sé cómo estará afuera ahora mismo, pero no es un día particularmente grato. Y uno de los sitios que vamos a visitar, que es el lugar de la detención en el gobierno civil de Federico García Lorca, actualmente el despacho del catedrático don Gregorio Cámara, de Derecho Constitucional.
y solo nos lo pueden abrir y visitar, aunque sea fugazmente, el lugar si estamos allí sobre las 8:05 como muy tarde, porque nos cierran. Entonces, con estos condicionantes me temo que va a ser complicado estrujar a Miguel y sacarle todo lo que podríamos sacarle. Yo sugiero, si no tienen inconveniente, hacer un turno de palabras, un turno breve de palabras, y unos 5 o 10 minutos pues podríamos quedar en la plaza de la universidad. Si estamos en la plaza de la universidad a las 8:15, 8:10, podríamos empezar la visita. Quisiera hacer una pregunta. De los 3 individuos que mataron a Lorca, ¿conoce usted los nombres? ¿Se refiere usted al pelotón de ejecución? ¿El pelotón de ejecución? Sí. No eran 3, eran... Yo supe que hubo 3 individuos que se cargaron a Lorca en Guiznar. Sí. Lo sacaron de la colonia y se lo cargaron, junto con el cojo, el maestro de escuela y el otro, el banderillero. Y Galadí Artoña. Bien, pues, ¿conoce usted los nombres? Sí, sí, está en el libro perfectamente y aquí aparece incluso la foto de uno de ellos aquí, que era un pelotón de ejecución de la Guardia de Asalto. Es decir, que no eran personas incontroladas, como he dicho antes, no son personas incontroladas, son personas que pertenecen a un cuerpo organizado, un cuerpo legal, un cuerpo que se crea en 1932, que es la Guardia de Asalto, que crea la República. Y es un pelotón de ejecución que unos estaban, digamos, de manera forzosa porque eran buenos tiradores, otros por el premio de 500 pesetas que tenían a finales de año y por la promesa de un ascenso. Pero estamos hablando de un cuerpo organizado y que estaban perfectamente localizados. Se sabía por parte, digamos, de los mandos quién era y dónde estaban. Ellos estaban a las órdenes de Nestares, que era el jefe del sector de Vilna. El jefe del pelotón de ejecución era el sargento Mariano Asquenjo García, que ha aparecido ahí en la foto. Pero sí se saben y están en el libro. Controla las palabras y me dice a quién le se la doy. Solamente hacer notar una cosa que no consigo encontrar unida con otra. Y es que parece ser que la noche del 16 al 17 o algo así es cuando matan a la gente que está con García Lorca y a él. Hay un lazo que podía ser a lo mejor una vía de apertura nueva, en cierto modo, y es que el general Campins, que fue capitán general y que fue sustituido y mandado a Sevilla, fue asesinado también me parece que es el Paseo de la Macarena o algo así, justo el día 16. En un descampado detrás de la iglesia de la Macarena. El día 16 o el día 15 de agosto. Y entonces, pues, como los teléfonos funcionan y la gente habla, pues a lo mejor el tratar de conectar la muerte, el asesinato de Sevilla al capitán general de Granada y la nueva estructura de poder militar y de poder civil que se organiza en torno a Nestares y toda esta gente, con la consecuencia posterior al día, creo que al día siguiente de la muerte del grupo este, del maestro y los banderilleros y el propio García Lorca. Sí, ¿no? Como usted dice, hay una coincidencia. Es muy curiosa la coincidencia y además un día después. Sí, lo que sí es cierto y otra de las cosas que el libro descubre y documenta y deja claro es que no había líneas de teléfono con Sevilla. El día 16 de agosto no había líneas de teléfono con Sevilla, bueno, pero porque estaban cortadas. Sí, sí. La transmisión con Sevilla se hacía a través de una emisora militar que tenía un capitán de médico, que era López Font, sí. y todas las transmisiones con Sevilla se hacían desde la emisora esta personal y particular de López Font. Sí. Y que no estaba en el gobierno militar, esa emisora estaba
en lo que son hoy los cuarteles estos de la carretera. Sí, y hay otra fecha también bastante curiosa, digamos, que conecta dos zonas de España diferentes. Una es la destitución como rector, vamos a llamarle franquista, de Unamuno el día 22, me parece que es de octubre, y la consecuencia posiblemente posterior, rápida, también como en este caso estamos hablando del rector Vila aquí, que estaba ya detenido y que había sido destituido en julio del 36. Y estaba ya, había viajado con su mujer por el tren, creo que controlado por fuerzas de seguridad, y fusilado el día después de la destitución de Unamuno, y él ya destituido en julio. Son cifras curiosas. Y a lo mejor buscando por ahí se puede sacar algo. Sí, lo que hay que entender es que porque la primera, digamos, represión importante se hace en Granada en el mes de julio, mes de agosto, todo ese verano, y claro, son días que están muy condensados y que puede haber muchas coincidencias de fechas, pero que son hechos aislados unos de otros. La muerte de Campín con la muerte de Lorca pues no tiene, yo entiendo que no tiene nada que ver, ni con la detención de son coincidencias muy curiosas. Hola, buenas noches. Hola. Alexis Miguel, usted, la detención del maestro Cojo fue el día 18 por la noche. Entonces, como usted afirma que fue el día 16 de madrugada la muerte del poeta, no concuerda, ¿no? La hora... Pero ¿dónde está? Esa fuente no la conozco yo, de que el día 18 detuvieran a... Sí, de madrugada, vamos, por su propia familia. En Puliana, yo no lo tengo, ni tampoco hay, yo creo que no hay ningún documento que lo pueda verificar eso. Vamos, yo, personas que han hablado de eso, vamos, es que es como usted está diciendo que fue la misma noche de que mataron al poeta. Sí, la noche del poeta fue el día 17 de madrugada, ¿no? Según su libro. Sí. Entonces, yo creo que el maestro no estaba, que eran ardido como los políticos, ¿no? Pero es que no hay ninguna prueba. Vamos, ahora mismo no hay ninguna prueba de que fuera el maestro. Lo que sí es cierto que Romero Funes, el inspector de policía, ordena al teniente Martínez Fajardo que coja a Dioscoro Galindo, que coja a Lorca, que lo lleven y lo monten en un coche, que pasen por la comisaría de Piedra Santa, que era donde estaba la comisaría de seguridad, que recojan a Galadí y a Arcoya y que suban a Vizna, al frente de Vizna, y que sea el propio teniente de la Guardia de Asalto el que sea testigo de estos hechos. Todo eso está verificado y documentado. Si esto ocurre el 16, pues lógicamente el 16 Dioscoro Galindo estaba detenido, no hay otra, vamos, no hay otra posibilidad. Pero no hay ningún documento que lo afirma, ¿no? No, el documento... Entonces, la hija, yo tengo oída y hablar que la hija le comenta que es el día 18 de madrugada. Pero que yo eso no lo tengo ya... Igual que los que sindicalistas, ¿no? Tampoco hay ninguna fe, vamos, de que habían muerto con el poeta. ¿Quién? Lo que son los sindicalistas, Galindo y Cabeza. Sí, eso sí se sabe porque los testimonios que le dan a Molina Fajardo, el propio Nestares, el hijo de Nestares, Pedro Cuesta Hernández y el otro que no recuerdo ahora, pues, le dan los testimonios, y le dan testimonios verídicos de que esas personas que tú estás diciendo estaban allí y que están enterrados y que la muleta está en el mismo pozo donde tiraron a Lorca. Bueno, yo creo que ya la pregunta ha sido formulada, luego tendrá ocasión si quieren. Y en un segundo me voy a registrar una última palabra que le pido por favor que sea muy breve, al igual que va a ser la respuesta de Miguel Caballero. La última y nos vamos a la plaza de la universidad. Recuerdo lo interesado. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por su libro, señor Caballero. Al hilo de lo que acaba de decir, en la primera edición de los años 80 del libro de Molina Fajardo, uno de los entrevistados del libro de Molina Fajardo pues atribuía esta detención, como usted acaba de decir, a Martínez Fajardo. Sí, al teniente de la Guardia de Asalto, Martínez Fajardo. Pero hubo una controversia con denuncias judiciales de la familia, que en la edición actual del libro aparece en un anexo.
donde ellos documentan que este no tuvo ninguna participación en la labor de represión. Entonces, no sé si... una sentencia judicial. Sí, o si podía comentar esa sentencia, que no la conozco, y si lo ha tenido en cuenta en su libro, ¿no? Que sí, usted lo que hace es ratificar lo que salió en la primera edición del libro de Molina Fajardo. Totalmente. Yo tengo en mi casa el expediente personal de Rafael Martínez Fajardo, y todo lo que yo digo ahí está soportado en el expediente personal de este señor. Y este señor estuvo allí esa noche. Pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos, y si les parece bien, en breve, como a las 8 menos 10, podemos quedar en la plaza de la universidad, donde está la Facultad de Derecho, como saben. Muchísimas gracias, Miguel.